Un saludo muy grande para los jóvenes que se están preparando para la confirmación, para hacer la confirmación. Un saludo muy grande también para las personas que vienen de las diferentes partes de Guayaquil, para las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Oramos en esta noche una petición muy especial por un año más del sensible fallecimiento del Padre Nelson Ceballos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, nació de la Santísima Virgen María, esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, nos vamos a reconocer pecadores delante de Dios. Vamos a invocar su infinita misericordia. Digamos, yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Todos.
Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido que celebremos el misterio pascual durante 50 días, renueva entre nosotros el prodigio de Pentecostés, para que los pueblos divididos por el odio y el pecado se congreguen por medio de tu Espíritu y reunidos confiesen tu nombre en la diversidad de sus lenguas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el reino y el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés se anuncia en la primera lectura. La variedad, multitud de los oyentes señala el carácter universal y misionero de la Iglesia naciente y de la alianza del Espíritu. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron de todos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu Santo los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos y venidos de todas las partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo? Pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa. Entre nosotros había medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en las zonas de Libia que limita en Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También habían cretenses y árabes, y sin embargo cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu, para renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra. Aleluya. Bendice el Señor, armonía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas.
múltiple acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de carisma o dones, de servicios y de funciones, pero todos adquieren unidad tanto en su origen como en su actuar. La Iglesia vive por la fuerza del Espíritu Santo. Escuchemos con atención. Lectura de la primera carta a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque todos somos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado el beber del mismo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para entonar la secuencia. Ven Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetre en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra piedad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan.
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se llenaron del Espíritu Santo. San Lucas nos relata en los Hechos la venida del Espíritu sobre los discípulos reunidos junto a la Virgen María. Los Hechos emplean los términos clásicos del Antiguo Testamento para describir esta venida del Espíritu del Señor. Hemos visto más arriba de lo habitual que es este marco de la Escritura una ráfaga de viento fuerte, una especie de fuego que se divide en lenguas que se posan sobre cada uno. Entonces se refiere Lucas el fenómeno que se produce. Cada cual oye a los discípulos hablar en la lengua que él habla, y ellos proclaman las maravillas de Dios. Así pues, aquí sitúa Lucas el don del Espíritu. En el Evangelio de este mismo día, Juan acaba de situarlo al anochecer del día de la Pascua. ¿Existe oposición entre el relato de los Hechos y Juan? ¿Ha juntado este Pentecostés y Pascua? Según algunos exégetas, no quiso Juan distinguir ambos momentos, sino expresar el misterio pascual como un todo. Juan habla sin duda del don del Espíritu por Cristo para la misión de los discípulos. Pero también San Lucas en los Hechos del 1 al 2 anticipa Pentecostés cuando se refiere la elección de los apóstoles bajo la acción del Espíritu Santo. Hechos 1-2. Parece más exacto decir que todos esos hechos en su conjunto preparan la venida definitiva del Espíritu, cuando se dice que la iglesia nació el día de Pentecostés. Se fuerza individualmente la realidad de los acontecimientos. También Cristo, después de su resurrección, son también una manera de mostrar las etapas de formación de la iglesia. La iglesia, hermanos, nació del Calvario y de la resurrección de Cristo, lo mismo que nace del Espíritu de Pentecostés. Todo el capítulo primero de los Hechos muestra esa formación progresiva, aún antes de que sea presentado Pentecostés con la efusión del Espíritu. En el capítulo segundo, si San Lucas insiste más en los hechos históricos, San Juan se fija más en la unión íntima entre el Calvario, la resurrección y las apariciones y el don del Espíritu para la formación de la iglesia. Así es como nace la iglesia. Para nosotros es importante ver cómo entiende la liturgia el texto que se proclama hoy, en unión con la lectura del relato de Pentecostés. En la primera lectura y en la segunda, en la que San Pablo recuerda el bautismo
en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Una vez más, superando las dificultades exegéticas, sin ignorarlas, la celebración litúrgica de la palabra tiene su propia manera de presentar los textos para ayudar a vivirlos. En el pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, los discípulos que al principio estaban llenos de miedo, con las puertas cerradas, también después de la resurrección del Maestro, son transformados por el Espíritu. Y como anuncia Jesús en el Evangelio de hoy, dan testimonio de él. De vacilantes pasan a ser valientes, afirma el Papa, porque el Espíritu cambió sus corazones. Un pasaje que el Papa usó como ejemplo para explicar cómo el Espíritu Santo entra en las situaciones y las transforma, cambia los corazones y cambia los acontecimientos. Pero también es el Espíritu el que libera los corazones cerrados por el miedo y vence las resistencias. El Papa continúa diciendo, de modo que a quien se conforma con medias tintas le ofrece ímpetus de entrega, también ensancha los corazones estrechos, anima a servir a quien se apoltrona en la comodidad, hace caminar al que se cree que ya ha llegado y hace soñar al que cae en la tiniebla. Qué importante es hacernos tomar por el Espíritu Santo. Qué importante es aprender a dejar nuestros miedos. A veces los miedos nos encierran y nos invitan como a vivir en esa comodidad. El miedo nos hace ver grandes monstruos cuando, si llegamos a la realidad, son pequeñas cosas. El miedo a una persona le hace sentir poca cosa. Cuando una persona vencida o ayudada por el Espíritu Santo sale de esa realidad, es capaz de conformar la luz que antes era oscuridad. Qué importante es aprender a llenarnos del Espíritu Santo para que nuestra vida no sea cómoda. Jóvenes que van a hacer la confirmación, no se vuelvan cómodos. Jamás busquen la comodidad. Es hora de servir. Es hora de ser valientes, arriesgados. Qué duro que es ver a un joven en estos tiempos sin esperanza, sin fe. Qué duro que es ver a un joven ahí apoltronado en una hamaca o en una cama metido en un celular. Qué tristeza que es ver a un joven incapaz de luchar, de caminar. Muchos jóvenes, por el miedo, se quedan sin terminar sus carreras. Por miedo, no son capaces de abrir la inteligencia para ver más allá. Pídele al Espíritu Santo que te haga vencer el miedo. Pídele al Espíritu Santo que no te haga vivir y pensar que tú tienes que vivir como viven los otros. Cuando uno les pregunta y les dice, ¿y por qué no has estudiado? Porque mi tío tampoco estudió, porque mi papá tampoco estudió, porque mi papá le va bien trabajando, como él trabaja sin estudiar. ¿Saben? El estudio ayuda a iluminar la mente y a ablandar el corazón. La experiencia enseña que ningún esfuerzo terreno por cambiar las cosas satisface plenamente.
el corazón del hombre, mientras que en el cambio del espíritu es diferente. No revoluciona la vida a nuestro alrededor, pero cambia nuestro corazón. No nos libera de repente de los problemas, pero sí nos hace libres por dentro para afrontarlos. No nos da todo inmediatamente, sino que nos hace caminar con confianza, haciendo que no nos cansemos jamás de la vida. El Espíritu Santo, cuando entra en la persona, es capaz de ese corazón que tenía tantos problemas, lo va liberando, lo va haciendo fuerte, lo va haciendo capaz que afronte la situación de la vida. Una persona por cobardía que no puede enfrentar los problemas se vuelve esclavo. Una persona que no es libre se vuelve esclavo. ¿Cuántas personas son esclavas aún que no estén en la cárcel? ¿Cuántos se han esclavizado en vicios? ¿Cuántos se han esclavizado en cosas? Y a veces se han esclavizado hasta en el mismo trabajo. Es que tengo que trabajar, es que tengo que trabajar, es que tengo que trabajar. El esclavo siempre vive atado a algo y hay que pedirle al Espíritu Santo para que arranque esas cadenas de la esclavitud, para que te vuelva libre, que no te ate nada de lo que piensas que te va a dar la solución a tus problemas. Lo que te hace dar la solución es ser un hombre libre, una mujer libre. Aprende a vivir la libertad, aprende a gritar libremente, aprende a hablar libremente. No tienes por qué callarte, porque tú eres un hombre libre, una mujer libre. La esclavitud es parte del demonio. Cuando una persona se vuelve esclava, está endemoniada. ¿Cuántos endemoniados con el celular se vuelven esclavos hasta medianoche y aún algunos amanecen chateando y al otro día quedan dormidos en el colegio? La esclavitud es el demonio que no te deja caminar. ¿Cuántos hombres se vuelven esclavos de las mujeres? ¿O cuántas mujeres se vuelven esclavas de los hombres? Es que dicen, si es que él me deja, yo me muero, yo me suicido, yo me quito la vida. Qué duro que es ver una persona tan débil que no es capaz de ser libre. La persona libre es grande. La persona libre es capaz de hacer grandes cosas. Es capaz de volar. Es capaz de no quedarse allí. Vuela. No te quedes allí. Si tienes un problema y tienes que emigrar, emigra. No te quedes allí. Sal de ese problema. Esa es la moción del Espíritu. Muchos que se quedan llorando sobre el agua derramada. ¿De qué sirve estar acordándose toda la vida de lo que pasó y no superar? El Espíritu Santo nos hace capaces de superar el pasado y convertirlo en alegría y danza el presente. El Espíritu Santo, fuerte y reconstituyente. El Espíritu además mantiene joven el corazón, previniendo el único envejecimiento malsano, el interior, y lo hace precisamente renovando el corazón, transformándolo de pecador en perdonado. ¿Cuántas personas se esclavizan con el pecado? ¿Cuántos no les gusta salir hacia la libertad? Qué duro que es ver a un joven envejecido que no quiere hacer nada, que lo tiene allí esclavo el pecado, que lo tiene esclavo la droga, que lo tiene esclavo el vicio. Qué duro que es ver a una chica que es vieja, aburrida, gruñona, que no quiere sonreírle a la vida. Qué duro que es ver a un chico gruñudo que no quiere sonreírle a la vida. Sonríale a la vida. No sea con cara
de perro boxer. Sonríale a la vida. Aprenda usted a vivir la vida. La vida es para sonreírla, no es para envejecerse. ¿Cuántos que son jóvenes y andan como viejos arrastrando los pies? Mueva los pies, levántese, camine. Qué duro que es ver a jóvenes que parecen viejecitos y viejecitos que parecen jóvenes y que todavía andan molestando a las muchachas. A veces necesitamos un cambio verdadero, dice el Papa, sobre todo cuando estamos hundidos, cuando estamos cansados por el peso de la vida, cuando nuestras debilidades nos oprimen, cuando avanzar es difícil y amar parece imposible. Y es en ese momento cuando el Espíritu actúa como un fuerte reconstituyente. Es Él, la fuerza de Dios, que llega también a las situaciones más inimaginables. Me recuerdo tanto aquí, no sé si me estará mirando por las redes sociales o estará aquí en medio de la asamblea. Un señor que un día llegó aquí a la parroquia de San Vicente, que se volvió una persona que no quería nada de la vida. Fue botado de su trabajo por culpa de su mujer. Lo sacó su mujer de la casa y él se volvió un pordiosero, caminando en la calle, cargado un maletín viejo. Y yo le pregunto, ¿qué has hecho? Nada, padre, me siento como triste, ya no quiero vivir. Gracias a Dios, porque siempre hay ángeles del cielo. En el comedor solidario empezó a tener fuerza y valentía. Y ahora cuando lo vemos venir, puesto su corbata, su terno, y bien elegante, porque es una persona muy estudiada, uno le dice, ¿quieres volver a la calle? Ni de chiste, padre. Imagínense, aquí esta persona se dejó llenar del Espíritu Santo y dijo no a las situaciones pasadas. Es bueno ser fuerte, es bueno llenarse del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. No hay nada imposible, todo es posible. Aprenda a soñar, sea un soñador, propóngase metas. Me acuerdo de una religiosa que ya está de edad y su comunidad se está perdiendo. Y ella dice, padre, si yo cambio de lugar, si yo cambio de casa, yo sé que muchas jóvenes van a entrar al convento. Qué alegría es escuchar eso. Qué alegría es pensar en personas que no son exageradas en cuando pierden algo. Hay muchos que solamente con perder alguna cosa pequeña piensan que pierden el mundo entero. No, hay que superar las situaciones más difíciles y dejarse llenar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, alma de la iglesia. Haciendo una comparación como cuando en una familia nace un niño que transforma los horarios, hace perder el sueño, pero lleva una alegría que renueva la vida y la impulsa hacia adelante. El Papa Francisco asegura que es lo mismo que hace el Espíritu Santo en la iglesia. Él la reanima de esperanza, la colma de alegría y le da brotes de vida, afirma el Papa. Qué duro que es cuando la iglesia se envejece. Qué duro que es cuando la iglesia se hace vieja, aburrida. Qué duro que es ver catequistas aburridos, mal genios, que piensan que con la cara de groseros van así a formar a los niños. El Papa dice que la iglesia debe de ser cada día joven y que la iglesia debe de ser capaz de renovar
la vida de los otros. Aprenda a renovar la vida de los jóvenes. Catequista, aprenda a renovar la vida de los jóvenes, de los niños. No quiero ver catequistas amargados, catequistas amargadas. Quiero ver catequistas alegres, que jueguen, que renueven la iglesia. No quiero ver grupos pastorales viejos, amargados, aburridos. No, yo quiero ver grupos de la parroquia capaces de transformar la vida de los otros. Que cuando los otros vengan a nuestra parroquia se sientan felices y digan qué bonito que es ir a la misa allí. Qué hermoso, cómo cantan todos. ¿Se imaginan una iglesia vieja? Una iglesia que no se renueva. Una iglesia que es lo mismo y lo mismo. Es que como así hacíamos, es que como así... No, la iglesia tiene que transformarse. La iglesia tiene que aprender a vivir cada día la misión del resucitado. El Espíritu Santo, fuerza sempiterna y centrífuga. La fuerza del Espíritu Santo es única. Por una parte, es una fuerza centrípeta, es decir, empuja hacia el centro porque actúa en lo más profundo del corazón. De manera que trae unidad en la fragmentaridad, paz en las aflicciones y fortaleza en las tentaciones. Déjese llenar por el Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo transforme su corazón. Ya basta de estar fragmentando la parroquia, fragmentando los grupos. Basta ya de la desunión. Queremos unirnos, queremos ser la gran iglesia, no ser la iglesia que se cree santa cuando vive en pecado. La iglesia tiene que aprender a vivir la santidad. La iglesia tiene que aprender a caminar. Nunca seamos hipócritas. La hipocresía tiene que desaparecer de la iglesia católica. No más hipocresía. ¿Para qué somos hipócritas? Cuando pensamos que estamos cogiendo ángeles con las manos y ya estamos a un punto de ir al infierno. Basta ya de la hipocresía. Aprende a reconocer tu pecado. Aprende a valorar tu vida. Lucha por ese pecado que tienes y transforma tu corazón. Qué duro que es cuando una persona se cree del todo santito, del todo santita, pero es un demonio, un santo en el templo y un demonio afuera. Eso es lo más duro, vivir la hipocresía de la iglesia. La iglesia debe dejar a un lado la hipocresía, porque la iglesia sabe del sacramento de la confesión. La iglesia siente que no puede todos los días vivir santamente, pero Dios sabe que Dios transforma el corazón. Hermanos, qué duro que es ver una iglesia apartada. Qué duro que es ver una iglesia con un corazón duro, capaz de transformarse. Qué duro que es ver a una iglesia que arma guerra en vez de armar la paz. Qué duro que es ver una iglesia llena de pecados y de pecadores que no quieren transformar el corazón. Hijo de mi corazón, si vienes a la misa de los 8, aprende a confesarte. Aprende a valorar la confesión. Apréndete a valorar tú como persona. Que esa misa del 8 cambie tu familia. Ya no sigas siendo hipócrita. Como alguien me decía por allí, padre, a mi esposo le gusta ir a la misa del 8, pero tiene un amante por allá en Durán. Qué duro. Qué vergüenza. Qué terrible eso. Lo más vergonzoso. Que personas que cojan el manto de la Virgen y esas manos están quemando con el fuego del infierno. Qué duro que es eso. Pero qué bonito que es aprender a reconocer que uno es frágil, que uno es pecador y que uno puede cambiar esa fragilidad en fuerza.
que María Santísima, nuestra Madre del Cisne, nos dé la gracia de llenarnos del Espíritu Santo y que estos jóvenes que van a hacer la confirmación sean capaces de valorar la vida, de ser misioneros. Jóvenes, cuando hagan su confirmación, no se vayan de la parroquia, quédense en la parroquia, sirviendo en la pastoral juvenil, sirviendo como catequistas. Padres de familia, no les quiten el deseo a sus hijos de ser santos, ya que ustedes no lo pueden hacer, por lo menos dejen que sus hijos sean santos. Que así sea. Amén. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, que fue concebido, nació de Santa María Virgen, fue crucificado, descendió al tercer día, subió al cielo, desde allá de venir, la comunión de los santos, la resurrección de la carne, la vida eterna. En el día en el cual el Señor Jesús, ascendido al cielo, ha llevado a la gloria a nuestra humanidad, promesa de salvación para nosotros. Oremos juntos diciendo: Espíritu Santo, bienvenido eres. Espíritu Santo, bienvenido eres. Por la Santa Iglesia, para que el fuego del Espíritu la haga signo tangible de la presencia del Señor. Oremos. Espíritu Santo, bienvenido eres. Espíritu Santo, bienvenido. Por los gobernantes, para que el Espíritu guíe sus mentes y en lugar del egoísmo elijan la caridad. Oremos. Espíritu Santo, bienvenido eres. Espíritu Santo, bienvenido eres. Por quienes son víctimas de la debilidad humana, para que el Espíritu del Señor los lleve por las sendas del bien y de la verdad. Oremos. Espíritu Santo, bienvenido eres. Espíritu Santo, bienvenido eres. Por todos nosotros, para que el soplo del Espíritu traiga novedad a nuestra vida. Oremos. Espíritu Santo, bienvenido eres. Espíritu Santo, bienvenido eres. Donde tú estás, allá hay libertad. Donde tú estás, allá hay santidad. Espíritu Santo, bienvenido eres. Espíritu Santo, bienvenido eres. Visítanos con tu Espíritu, Señor, para que guiados por Él caminemos en el mundo como verdaderos hijos tuyos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En este momento, los padrinos entregan la Biblia a los ahijados. Los padrinos tienen que ser buenas personas. Tienen que enseñarles a los ahijados a caminar por el camino en la libertad del Espíritu. Reciban a sus ahijados, entréguenles la Biblia y reciban a sus ahijados como hijos de ustedes. Ahora sí, continuamos con las entregas.
pan y las hostias que generosamente nos entregas para que sean nuestro alimento espiritual. Todos, bendito seas por siempre, Señor. Vino y uva. Señor, aquí te presentamos el fruto de la vid y del trabajo que de los hombres en la sagrada cena lo convertiste en tu preciosísima sangre para que sea nuestro alimento espiritual. Bendito seas por siempre, Señor. Sirio, esta luz representa tu propia vida en medio de nosotros. Ilumina nuestros caminos día a día y mantén encendida tu llama en nuestro corazón. Bendito seas por siempre, Señor. Víveres. Padre de bondad, que estos víveres nos ayuden a ser más solidarios con nuestros hermanos necesitados, para que no falten en nuestros hogares. Todos, bendito seas por siempre, Señor. En este momento vamos a hacer la presentación de los signos del Espíritu Santo. Canta.
hermanos, para que el sacrificio que es mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que así sea. Te pedimos, Señor, que la venida del Espíritu Santo prepare nuestras almas con los divinos sacramentos, ya que Él mismo es el perdón de todos los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, fuente y origen de todo bien. Tú en el bautismo das nueva vida a los creyentes y los haces partícipes del misterio pascual de tu Hijo. Tú los confirmas con el sello de tu Espíritu, mediante la imposición de manos y la unción real del Crisma. Así renovados a imagen de Cristo, el ungido por el Espíritu Santo y enviado para anunciar la buena nueva de la salvación, los haces tus comensales en el banquete eucarístico y testigos de la fe en la Iglesia y en el mundo. Por eso nosotros reunidos en esta asamblea festiva, para celebrar los prodigios de un renovado Pentecostés, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan,
dándote gracias, lo pasó, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena como el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en este día que celebramos Pentecostés. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis Gerardo Cabrera, con nuestro obispo auxiliar Giovanni Battista, y todos los que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De Elizabeth María Parrales Rojo, 1 mes de fallecida. Sara Bravo, 2 meses de fallecida. Manuel Pinos, María Elisa López, Estela Pinos, Piedad Pinos, Carmen Gómez, José García, Luis Hermida, Blanca Hermida, Efrén Hermida, Ángela María Vera Cabezas, 3 meses de fallecida. Margarita Cueva Bron, 1 mes de fallecida. Natalia Robles, Julio Campoverde Robles, Bolívar Campoverde, Nelson Ceballos, Misael Castillo, Joaquín Garzón, Mercedes Pincay Zambrano, 23 años. Norberto Cabrera Valareso, 1 año. Juan José Cabrera, Mercedes Valareso de Cabrera, Gregorio Alcides Chalén, 1 año más de fallecido. Ventura Solís de Rosero, 1 año más. Ruth Morcillo de Rodríguez, Josefina Morcillo de Estrada, Nicanor Ochoa Zambrano, también por todas las benditas almas del purgatorio. Cristina Orbe de Realpe, 81 años. Ventura Realpe Jaramillo, 56 años. Jaimito Guerrero Realpe, 19 años. Luis Guerrero Paredes, 17 años. Clevia Realpe Orbe, 20 años. Carlos Realpe Orbe, 16 años. Nibardo Espinosa, 13 años. Hortensia Chicaiza, 8 meses. Alfredo Yanchaguano, 3 años, 7 meses. Alejandro Cando Abata, 1 año, 8 meses. Vedor, 11 meses.
Carmen Cabezas Chuiza, 12 años. Luis Alberto Zumba, 3 meses. María Margarita Pilco, Soledad Bermeo. Agustín Javier León Molineros, 2 años. Inés María Lares Vera, 9 días. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Ten misericordia de los que están en la cárcel, de los que no tienen trabajo, de aquellos que sufren por miedo, por temor. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Cisne, el bienaventurado, su esposo San José, los apóstoles, los santos, San Vicente de Paúl, el venerable Julio María Matovey, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con la fuerza del Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso juntos digamos, Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y conceda la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, queridos apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el nombre de Cristo, este es verdaderamente un de paz. Hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que el presidente pero una palabra tuya Ven hostia divina, ven hostia de amor,
renace en mi pecho, renace divina, renace mi amor, renace en mi pecho, perpétuamente.
el Dios Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos, derramado sobre ellas el Espíritu Santo, os alegre con sus bendiciones y os llene de los dones del Espíritu Consolador. Amén. En este momento vamos a apreciar la presentación de la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, se encontraban los apóstoles, los discípulos, reunidos todos con un solo objetivo, en oración, en la espera profunda de la promesa del Padre, el Espíritu de Cristo. Se encontraban unos a otros como comunidad, meditando en lo que había sido dicho por Jesús cuando caminaba junto a ellos. Señor, en ti espero, aguardo tu promesa. Alabado sea Dios, bendito tu Santo Espíritu, oh Padre Celestial, permite que tus siervos vean tu gloria. Señor, estamos esperando tu venida. Este es el momento en el que esperamos que tu Espíritu pose sobre nosotros. Bendícenos, Señor, y envía tu Espíritu. En ese momento, de forma repentina, del cielo vino un ruido, como de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaba. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Entonces los corazones se llenaron de la fuerza del Espíritu Santo, que nos llevó a alabar al Señor y sus promesas.
Y de esta manera se cumplió la promesa del Padre. Todos quedaron muy desconcertados porque cada uno de los presentes había visto cómo hablaban en su propio las maravillas de Dios. Mañana a las 10 de la mañana vamos a tener la misa por un año más de fallecido el padre Nelson Ceballos. Invitados todos. También estamos en la novena del venerable padre Julio María Matovelle. El día jueves vamos a tener la procesión del Santísimo Sacramento. Sale desde aquí a las 6 de la tarde y llega a la parroquia de Nuestra Señora del Cisne en la 30 y Cedarán. También el día sábado 15 vamos a tener la misa en honor o por la pronta glorificación del venerable padre Matovelle en la catedral. A las 10 de la mañana la celebrará Monseñor Giovanni y también el señor arzobispo de Guayaquil. Invitados todos a estos eventos de Matovelle Vive. Por otro lado, quiero invitar a todos los que participan de las pastorales y también de los que vienen a visitar a la Virgencita a los talleres eucarísticos, lunes 17, martes 18, miércoles 19 de junio, a las 8 después de la Santa Eucaristía, y el Corpus Christi Gran Jubileo de las 40 horas, el 20, el 21 y 22, y domingo 23 de junio,
que concluye con la Santa Eucaristía. Entonces, invitados a estas actividades. Una cosita que me pareció un poquito extraña al momento de ir a dar la comunión. Muchos padrinos no comulgaron. Pues para ser padrino tiene que ser hecho la primera comunión y la confirmación. No tiene que estar amancebado, tiene que estar casado el eclesiástico. Esos son los requisitos para ser padrino de la confirmación. ¿Cómo así que una madrina no quiera comulgar en la noche donde le entrega la Biblia a su hijado? Entonces, ¿qué le está enseñando? Porque el padrino o la madrina tiene que ser ejemplo para quién, para el hijado o la hijada. Pues no se puede una persona que no dé ejemplo. ¿Qué tal? En el día de las confirmaciones vaya a llegar la madrina y se crea más que Dios y no comulgue. No, pues ahí sí, todo está perdido, ¿no? Entonces, por eso es que se trata de que en este día se entregue la Biblia, que los conozcan bien a los padrinos y que los padrinos les enseñen a leer la Biblia más de lo que han aprendido en la catequesis, porque si no, pues de nada sirve. Entonces, por favor, miren los padrinos y las madrinas, miren los padrinos y las madrinas. Eso hay que ir viendo en la casa. Por otro lado, los de la confirmación, los de la primera comunión. Para los de la primera comunión puede ser el papá o la mamá que los van a acompañar y enseñar a los niños, pero si son bien casados. Los que no, pues tienen que buscar una persona que pueda comulgar, porque si no, ¿qué tal? Yo no soy casado, y después vengo y consigo otro padrino que tampoco es casado, pues de nada sirve. La cuestión es que los dos sacramentos, los dos padrinos o el padrino pueda ¿qué? Comunicar. O si no, es inválido el sacramento. Entiendan bien toda esta parte. Un sacramento, cuando no es bien hecho, cuando falta por la una parte a la otra, no es válido. No es válido. Escucharán bien. Por eso es muy importante de buscar los padrinos y madrinas. Y si no, si viven así sin casarse con los papitos de la primera comunión, pues un día vengan, únanse entre todos y yo los caso en una misa campal así como esta. Todos los casos, ya. Se acabó todo. ¿O no? Eso es así. Hay que darle solución a las cosas. No hay que quedarse sin darle solución. Qué triste que es cuando uno va a visitar a una pareja ya de viejitos que ya no se puede mover y los casos. No, pues no sirve el matrimonio. El matrimonio es para vivir lo que en jóvenes. Por lo tanto, pues los que viven así, hay que un día les voy a pedir, los encierro en los salones y los voy casando de una sola. Y quien me la saca. Ya, se acabó. Porque ¿cuándo se van a casar? Nunca. Y entonces, con toda mujer se va a ir al infierno. Y eso no es así. Hay que casarse. Hay que pedir al párroco, padrecito, yo no tengo dinero, cáseme y con mucho gusto yo le caso. No es que aquí se cobra carísimo, como dicen. No, el que no tiene es muy pobrecito, hasta le doy para el vestido. Pobrecito de pingüino y la mujer con vestido blanco y los casos. Ya. Eso es así, pero no vivan sin casarse, no den mal ejemplo a los hijos. Eso les queda mal. Que uno cree que los suegros vayan a acompañar a la hija al altar y los suegros son sin casarse. ¡Qué vergüenza! Y eso que se viene todos los días a la misa. Entonces, esas cosas hay que irlas arreglando. No hay que morirse sin haber comulgado, sin haberse casado. Bueno, seguimos
A continuación se sigue pues la vigilia pascual hasta las 12 de la noche en el templo. Por otro lado, pues acá lado hay una rica comida, hay hornado, hay empanadas con café, con morocho, hay de todo, compren, hay gallina asada en brasas, hay de todo. Acérquense y colaboren con la parroquia. ¿Ven? El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Fuertes aplausos a nuestra Madre del Cielo. Amén, 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 María. De todos los peregrinos, humilde y Dios te bendiga. Santa Madre de Dios, las canciones, las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 María. Nuestra Señora del Cisne. Nuestra Señora del Cisne. Nuestra Señora del Cisne. Fuertes aplausos a la Reina del Señor. Vayan en paz. Agradecemos a todas las personas que nos